ahora cómo podemos simular cuando tenemos un caso complejo. El caso complejo más simple que habíamos visto era de que las partículas se nos interpusieran. O sea que yo voy avanzando en esta dirección y que las partículas aquí pueden de repente aparecer en mi camino e interrumpir mi movimiento que yo estoy teniendo en esta forma. Lo que uno hace es modelar lo que está ocurriendo en esta zona de acá. Y lo que hace es trabajar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que una partícula esté en el camino? Como ya dijimos que teníamos un evento discreto en que yo voy avanzando siempre una cierta cantidad de tiempo, si esta partícula se mueve a una velocidad constante, el avanzar nuestro reloj que estamos usando un tiempo delta t cada vez, significa que yo voy a estar avanzando a caminos constantes v por delta t. Cada delta t yo avanzo y estoy en una nueva situación en que me encuentro acá adentro. Ahora, en esta posición yo tengo que decidir si es que tengo una interacción con alguna de otras partículas o no. Si no, yo sigo y avanzo al próximo punto. En este punto nuevamente vuelvo a consultar. ¿Tengo una interacción con las otras partículas? Sí, no. Si es no, nuevamente continúo. Si es sí, tengo que decidir lo que va a pasar. Y la probabilidad de que yo tenga una interacción la tengo que calcular y modelar aparte. Si por ejemplo en este minuto yo mirara esta superficie, voy a suponerla que no tiene movimiento para que sea más fácil, también se puede modelar con movimiento, y yo mirara toda esta sección por la cual yo voy a viajar, yo tengo aquí una cierta cantidad de partículas que están esparcidas sobre la superficie. La probabilidad de impactar va a ser igual a la superficie que están ocupando, que son los casos favorables, o los eventos que tienen que ver con la probabilidad, la superficie que están ocupadas, dividido por la superficie total. Esa es la probabilidad de haber chocado con una de estas partículas. Ahora, ustedes me preguntarán, pero si esto depende del camino que estoy recorriendo, sí, yo tengo que considerar una tajada de ese ancho. Si la tajada es muy grande, obviamente yo voy a llenar de partículas. Y si fuera infinitamente grande, yo al final voy a tener totalmente todo cubierto. No voy a poder ver absolutamente nada. Porque siempre va a haber, aunque sea kilómetro de distancia, alguna partícula cubriendo mi camino. Pero si el delta X es muy pequeño, yo voy a tener 3 o 4 partículas en toda la superficie y yo voy a tener una probabilidad bastante pequeña de poder interactuar. De modo de que cada vez yo contesto acá la pregunta, que es lo que debo hacer, ver si la probabilidad se da, y básicamente lo que yo hago acá, con el computador, con el programa, es, yo arrojo dados. Le digo al programa, arroja los dados. Si te da un 6 significa que tuviste una interacción. Si te da cualquiera uno de los otros números, no tuviste una interacción y continúa. Si te dio un 6, en ese caso vas a tener que hacer otra cosa. Por ejemplo, igual que en un juego de dados, una vez no avanzo, o avanzo a la mitad, o me retrocedo, o cualquier otra cosa. O sea, yo tengo que cada vez definir lo que está ocurriendo. Pero de esa forma yo puedo modelar un sistema complejo de partículas que están poniéndose en mi camino, en el sentido que yo ahora sencillamente trabajo con la probabilidad de encontrar una partícula. El hecho que tú estás arrojando dados para poder calcular si sí o no, se ha llevado a que uno al final esto lo ha llamado el método Monte Carlo. Básicamente por el casino que hay en Monte Carlo, en que uno aquí está arrojando dados para saber si yo sigo avanzando o no. Estos dados, eso sí, son calculados en función de algo físico, de por ejemplo la densidad de partículas que yo tengo en el camino. Y una vez que yo voy calculando esto, voy a tener un segundo problema, porque ahora yo puedo, por ejemplo, pronosticar dónde esta partícula va a ir a dar. Yo hago este camino y voy a descubrir que después de, por ejemplo, 50 segundos, mi partícula terminó acá. Y ahora voy a repetir nuevamente este experimento con otra partícula, y como estoy tirando al azar las veces que interactúa, voy a llegar a otra distancia. Y nuevamente hecho, voy a llegar a otra distancia. Y así voy a tener una serie de casos en que estoy cada vez repitiendo y voy obteniendo distintas situaciones. Al final, ¿cuál de estos valores es el verdadero? No hay ningún valor verdadero. Lo que hay es lo que se llama una distribución. Yo puedo ahora empezar a contar la cantidad de veces que llegó hasta esta distancia, las veces que llegó hasta esta otra distancia, las veces que llegó hasta otra distancia, y al final el resultado mío es una curva, es una distribución, que me dice
la probabilidad en que yo llegue a esta distancia, la probabilidad que llegue a esta distancia. Y cuidado, no es a una distancia, es a un rango de distancia. En que yo haya podido llegar a un punto que está entre 49 y 50 centímetros de distancia. ¿Cuál es la probabilidad? 50%. ¿Cuál es la probabilidad que yo haya llegado a más de 51 centímetros? 25%. ¿Cuál es la probabilidad a menos? Otros 25%. Total, 100%. Esta es la forma, uno tiene que hacer varias repeticiones y varias repeticiones al final llevan a una distribución que me da el resultado final. Hagamos un caso práctico ahora en mi Excel.